Saludos lorcanienses. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Leyendas de Lorcan. Ya ha llegado el Infinity Weekend y nosotros vamos a probar suerte en este formato, a ver qué tal se nos da. Pues eso es, he llegado aquí el Infinity Weekend, ese que tanto tiempo se ha esperado, que se anuncia hace un montón. El último vídeo que hicimos fue hablando un poquito de este torneo, un poquito pues todas las curiosidades que tiene, así que os lo dejamos por aquí si queréis echarle un vistazo un poquito más extenso, en profundidad. Eso es. Pero el vídeo de hoy es para pues vivir la experiencia con nosotros. Sí, vamos a ir a jugar nuestro primer torneo Infinity a Júpiter Juegos. Eso es. Y a ver qué tal, porque la verdad es que no hemos jugado Infinity Nunca. desde, claro, no hemos jugado las cartas que rotaron desde que rotaron. Desde que rotaron. Entonces no hemos jugado Infinity como tal nunca. Y yo creo que es un formato muy raro, que se nos va a hacer raro. Yo creo que, no sé tú, pero yo siento que no voy a saber jugar, que se me ha olvidado qué es lo que tenía que hacer con esas cartas y cuál era su estrategia, ¿sabes? A mí es una cosa que me choca mucho, que es la gente que nunca ha jugado Infinity. Ya, que ha entrado nueva en Fable, sí, dices. Pero imagínate que solo tienes las cartas de Core. Sí. A nosotros Core yo creo que nos ha gustado. Core, bien, porque en Infinity pasan cosas que son... Entonces la gente que solo juega Core irá con su mazo Core. Imagino, ¿no? Y le pasarán cosas que no sabrá que están ocurriendo. Claro, que dirá, ¿y esto qué hace? ¿No? En plan, ¿esto qué es? Sí, a mí también me da mucha curiosidad el ver cómo mazos que se veían pre-rotación, que eran muy clásicos, a ver si a alguien le ha dado por reinventar esos mazos igual con inclusiones de... evolucionarlos, ¿no? Eso es, evolucionarlos con las cartas nuevas de estos últimos dos sets. Claro. De Whispers y de Fable, ¿no? Entonces es como, vale, DKP, pon. Sí. Voy a llevar un DKP. ¿Y le has incluido algo más a ese DKP de cosas nuevas que han salido? ¿Le has incluido algo más a el descarte de Diablo? ¿Le has añadido algo más al Steelsong? ¿Le has añadido algo más? ¿Sabes? Como ver si la gente le ha dado dos vueltas. Es que igual no lo mejora. Claro, es que a eso voy. ¿La gente va a quedarse con lo que se jugaba antes o va a mejorar lo que se jugaba antes con cosas nuevas? ¿Sabes? Pues no lo sabemos. Nosotros de momento no hemos inventado la rueda. No, yo no he inventado nada. ¿Qué has llevado? ¿Qué vamos a jugar? Yo, como siempre, mis colores, un Amber Steel. Y yo me he vuelto al clásico Amber Steel, el previo al mejor mazo que has jugado que he jugado en mi vida de Amber Steel. Ese con los rinos que salió justo Jafar, ¿no? Justo en Jafar, en pre-rotación. El Madverse. Eso es. De hecho, llevo el mismo que llevé al Madverse, que dio muy buenos resultados. Así que vamos a ver si me acuerdo de jugarlo, porque vuelven las Rapunceles, vuelven las Cinderellas, vuelve el Led de Storm, vuelve Lorenzo. Tiene muchas cosas que hay que... Vuelve el Smee. Eso es, entonces hay que volver a darle un pensamiento más, ¿no? Pero es verdad que no he añadido cosas nuevas que ahora sí se llevan, que podrían ser buenas inclusiones, porque he dejado fuera a los Zeus, que se podría coger el Zeus viejo. Claro. He dejado fuera las Nalas, ¿sabes? Que podrías decir, bueno, hacerlo más agro y correr un poco más. No sé, pero bueno. Yo no he tenido yo tiempo. Sí, podrías llevar Moglis, por ejemplo, también. Podría llevar Moglis, pero bueno, eso ya sería empezar a cocinar y no. Has sido full remember y has dicho, venga, vamos a jugar. Eso es. Y yo voy a jugar Amatista Esmeralda, siempre fiel a mi Amatista, pero voy a jugar este mazo porque sí que justo al final de pre-rotación sí que me dio un poco por jugar este Diablo, esta pajarería de Diablos, de discarte. Y en el Madverse me hice un poco la gallina y no lo llevé y volví a llevar a Amatista Steel, así que pues voy a desempolvar a estos diablos y voy a jugar otra vez este Amatista Esmeralda Discard con la inclusión de un par de dumbos ahí, ¿por qué no? Unos dumbos. Yo he dicho en plan, vamos a meter unos dumbos y total, llevo tantos evasivos que seguro que ¿por esto qué roba. no? Sí. Y nada, haciendo el mazo, es que básicamente es un mazo que ya no puede existir. Es que la mayoría de las cartas han rotado de ese mazo. Sí. Entonces, pues a ver si conseguimos hiftear ese diablo y descartarle la mano al rival.
Porque además Espero no jugar contra ti. esperamos que haya muchos Hirams. Ya, yo es que no sé tampoco lo que Alguien espero, va a llevar la un verdad. Hiram y yo me voy a poner a robar, vamos, venga a robar, venga a robar. Así Tienes que unas ganas. sí, tenemos ganitas. Sí, yo la creo que no verdad es que- nuestro formato favorito, pero sí que da un poco de ganas y además el premio también por participar de esta promo de A Whole New De World, A Whole New World, yo que creo es que eso súper es chula, ¿eh? lo más buscado, ¿no? Que la gran mayoría yo creo que quiere participar también por conseguir esa promo, que es muy bonita. Y pues vamos a ver si o no, conseguirla la vamos a conseguir. Sí. Así que la verdad que bueno, tampoco es lo que decíamos en el vídeo anterior, que tampoco hay como el incentivo de estos torneos al final lo ha decidido cada tienda, Claro. no es como un championship que han dicho, bueno, pues el ganador no, entonces cada tienda pues ha decidido si hay premio o no hay premio, todas estas Claro. cosas, entonces pues bueno. Sí. Hoy yo me lo tomo como más de chill. Va a ser un poco es más verdad casual, que así eso que es. sí. Pues nada, Pero vamos a Júpiter a empezar el torneo. A ver qué tal. Bueno, pues ya estamos por aquí en Júpiter y ya hemos jugado 2 rondas. Dos ¿Qué tal ha ido? enteras. ¿Qué te ha ido? La primera muy bien, ha sido un 2-0. Sí. Y la segunda horrible, ha sido un 0-2. No, sin turno 1, las dos partidas. Sin turno 3. O sea, sin turno 1 y turno 3. Es como, ¿cuándo es probable? Bueno, sí, mi turno 3 era un LED de Storm. Ya. Que no podía cantar con nada, evidentemente. Tíraselo a alguien. Y yo, pues tirando cosas ahí, Sí. en plan, pues muy bien. Sí. Horroroso, horroroso. No he podido jugar, pero bueno. Y yo, pues he ido... Mis pájaros no pueden hacer nada contra las canciones. Me han ganado 2 Stilsons, pero bueno, está bien porque por lo menos hemos diableado por ahí bastante. Todavía Bueno, quedan 2 rondas Quedan más. 2 más. A ver qué tal. ¿Va? A ver, peor que esto ya no puede ir. No, ¿no? pero de aquí no podemos bajar más. Bueno, pues ya estamos en casita. Ya hemos llegado. Ha sido un Después de un día muy torneo, largo. ha sido un día muy largo, la verdad es que sí. Y nada, pues... ¿Cómo ha terminado todo? A mí me han dado el bye. A mí me han dado una ronda libre porque justo estábamos impares. Y en la siguiente he conseguido ganar contra Amatista 0, así que 2-2. Bueno. Ni bien ni mal. Ni bien ni mal. Ni bien ni mal. Bueno, ¿Qué tal? uno es un bye. Uno es medio ganado, sí. Yo, bueno, un poco regular. Bueno, a ver, la tercera la he ganado Ujú. contra un Stilson. Sí. Así que, bueno, bien. Yo creo que ha sido un 2-0 además, bien. Ujú. Mis partidas han sido 2-0, 0-2, 2-0 y 0-2. Porque la última me la ha ganado sacándome el Pato Donald de venga, llega hasta 25. Llega hasta Y 25. me ha hecho miserable completamente. Sí, la verdad que sí. miserable. La verdad que no han sido mis mejores partidas. Las que he perdido no han sido para nada mis mejores partidas, así que pues bueno, mira, han jugado mejor que yo. Sí. Así que un 2-2. Pero bueno, Muy contenta, bien. ha sido divertido, nos lo hemos pasado La verdad bien. es que sí, había muchísimos Stilson. Había muchísimos Stilson, sí. Fue una locura Sí. de la cantidad de Stilson. Igual esperábamos un poco más de
azul, rubí, Azul, rubí, sí, rubí zafiro, rubí zafiro, algún discar. zafiro acero, alguna ¿no? cosa así. Pero sí. no, estaba todo muy... La gente iba a La jugar gente sus echa cosas. de menos Amber Steel, Sí, la verdad que sí. por lo que sea. Pero bueno, ha sido un torneo guay y nosotros de los sobrecitos pues hemos conseguido un Sí, de los sobrecitos que hemos épica conseguido, K. nos ha salido una Sí, épica de será K. bien. Sí, seguro que sí. Que bueno, por lo menos, pues mira, eso que nos hemos llevado, Sí. nos ha hecho ilusión. Aparte de Claro, lo interesante, la carta Lo que promo todos estamos de buscando. A Whole New World, chulísima, que ¿eh? es muy chula. Chulísima. No brilla, pero bueno. No brilla. La que brilla es la que van a dar en el DLC, ¿verdad? En el En no. el... Sí. No. Esta la dieron en los mundiales. Ah, La dieron en esta los la dieron mundiales. brillante en los Solo mundiales. hay 32 brillantes. Vale, Solo hay vale, 32 vale. foils en principio. Y no van a dar esto en el DLC Infinity de Dortmund, porque les quedaría estupendo. La verdad es que les quedaría bien. Aunque sea esta, sí. Les quedaría estupendo. Sí. Pero la verdad es que muy chula, una Pero está ilustración chulo. súper Sí. guay y merece la pena. Pues un buen recuerdo también del torneo, ¿no? Mm, Y pues muy contentos. Sí. Yo creo que al final que hacer estos torneos Infinities de vez en cuando yo creo que impulsan también un poco a la comunidad, porque hay mucha gente que después de la rotación igual se desencantó un poco, entonces es manera como de tener atraerlos enganchada a esa gente. y ¿no? que la gente no se olvide de lo que fue Lorcan en su momento. Eso es. Yo creo que sería sensato hacer pues como Infinity Weekends Sí, de vez en cuando, cuando cada y X poner tiempo. alguna carta promo así chula y no sé Sí. qué. Así que Ir variando igual este tipo de promos, ¿no? sí. Y elegir como igual cartas muy icónicas Muy características, sí. del Infinity, digamos, ¿no? Que normalmente no tengan enchante. Y claro, y porque es que esto ahora una también enchantez al final. estamos hablando un poco de cómo es el Infinity ahora, pero va a llegar un momento que el Infinity va a ser infinito, Infinito. nunca mejor dicho, Va a ser ¿no? una Porque locura. va a haber tantísimos sets y tantísimas cosas que yo creo que acabará reconvirtiéndose en otras cosas. Sí. Igual el formato ahí empieza a coger pues otro valor. Sí, por ejemplo, ¿no? en el DLC de Dortmund ya vamos a ver un set más. Claro, eso Como es, mínimo. eso Depende cuándo sea, un set más. Sí. Entonces, pues bueno, yo creo que habrá que ver cómo evoluciona, evolucionar, pero bueno, sí. hay gente a la que pues, le gusta encontrarse con estos, ¿no? estos mazos y veremos cómo evoluciona lo que es el Infinity. Pues nada, dejadnos en comentarios como siempre si habéis ido a alguno de estos torneos, si tenéis vuestra promo de cartita la Whole New promo. World. Y no sé, dejadnos lo que pensáis sobre el formato de Infinity. Si os que gusta, si os nos gusta, si preferís el core, si creéis que, no sé, que se deberían hacer también incluso más torneos o casuals Sí. de Infinity en tiendas, porque tampoco se ven mucho. Normalmente No. todo lo que se hacen de torneos y de tal. Mm. Un poco las opiniones Lo que queráis. sobre este tema del Infinity. Y como siempre, un sub nos ayuda muchísimo a seguir haciendo estos vídeos. Eso es, un like también a los vídeos. Activad campanita para que no se os perderos olvide ninguno. ninguno. Y nos veremos en el próximo vídeo, los canienses. Chao. ¡Amor!